¿Dónde están tus riquezas? Te pregunto esta mañana. Muchos hablan de tener solvencia económica para su retiro. Otros se sienten ricos si tienen una casa, un carro o cosas materiales. Hay quienes se sienten completos si se casan y tienen una familia. Te pregunto entonces, ¿dónde están tus riquezas? Where are your richness? Where are your possessions? Many feel that they have economic accomplishment for their retirement. Others said that they are rich if they have a house, a car, or material possessions. And there are many who feel that they are complete if they get married and have a family. Pero yo te pregunto entonces, dentro de todo eso, ¿cuántos creen que Dios nos ha puesto en este mundo como mayordomos de su creación? ¿De qué manera somos mayordomos de su creación? Dios nos ha hecho responsables a nosotros de muchas cosas, ¿verdad que sí? Nos ha hecho responsables de nuestras familias, de la naturaleza, de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, porque todas esas cosas son regalos y dádivas de Dios. Si ustedes recuerdan, Adán fue hecho responsable de poner los nombres a toda la creación, a todos los animales. ¿Se recuerdan? So I ask you today, how do you think God has made you a steward of God's creation? And in what way? God has made us responsible for many things. We are stewards of our families, the nature, our finances, our time. And all of this is because all these are presents from God, gifts from God. Muchas personas no quieren dar a la iglesia ofrendas porque piensan en la mala mayordomía que muchos ministerios han tenido de las ofrendas que han recibido. Pero hoy no nos vamos a enfocar en el tema de las ofrendas. Hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar y reflexionar de qué es lo que es ser ricos para con Dios. So many people don't want to give offerings to churches because they have seen the wrong stewardship of many ministries. However, we're not going to focus ourselves in that subject today, even when it's a good subject for the text. We're going to reflect on what it is to be rich for God or towards God. El texto de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el cual es el tercero y más extenso de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Este evangelio relata la historia de Jesús, centrándose en el nacimiento, ministerio público, la muerte, resurrección, y termina con el relato de la ascensión, que en otros evangelios no se describe tan profundamente. El propósito del autor de Lucas es escribir una historia de la muerte, de la vida, muerte y resurrección de Jesús, donde las personas puedan ver su fe manifestada y la cultura judía pueda entender cuál es el mensaje de salvación. Ese es el propósito del libro de Lucas. Su evangelio tiene como una finalidad o un propósito pastoral, básicamente. Es educar la iglesia para que ellos puedan entender ese mensaje de salvación. Su intención es profundizar la fe, mostrando pues que Jesús es el Salvador del mundo. Y fue escrito alrededor del año 80 después de Cristo. So the text that we are examining today, it's in the Gospel of Luke, which is in the 3rd and most extensive gospel, canonic gospel from the New Testament. It retails the life of Jesus, centralizing in the birth, ministry, death, and resurrection
finishing the gospel with the tale or the story of ascension, which other gospels don't punctualize that much. The purpose of the book is to tell the story of the life, death, and resurrection of Jesus so people could get faith and the Jewish culture can understand the salvation message. So the gospel has a pastoral purpose. The intention is that people can grow in the faith, that they can show to others that Jesus is the Savior and has the spirit of mercy. And the book was written around the year 80 after Jesus was dead. El texto comienza con una narrativa del ministerio de Jesús. Dice el texto, y estoy leyendo una versión diferente a la de Marjorie para que podamos ver las comparaciones. La que Marjorie leyó, no no el libro de Marjorie, lo que Marjorie leyó. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y entonces Jesús es el que le responde, es un diálogo, ¿verdad? Entre esta persona y Jesús. Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto como juez y repartidor sobre ustedes? Y entonces le dice, miren, guárdense de toda codicia. O sea, la versión que tú leíste decía avaricia. Porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ok? Miren qué interesante. So the text says, someone in the crowd said to him, teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me. But he said to him, friend, who set me to be a judge of or arbitrator over you? And he said to them, take care, be on your guard against all kinds of greed. For one's life does not consist in the abundance of possessions. So, las palabras codicia y avaricia son sinónimos. La palabra codicia viene del vocablo latino que se llama cupiditas. Y esto se traduce como ambicioso, una persona ambiciosa. El verbo que es la raíz de la palabra es cupire. Y esto quiere decir o es sinónimo de desear de forma muy viva. En sí, la definición de la palabra codicia o avaricia es la ambición desmedida y exaltada del dinero, bienes u otros tipos de riquezas. La codicia, según el diccionario, dice que es un vicio que lleva a alguien a acaparar más de lo que necesita. O sea, tener posesiones no es un pecado, pero querer todos los días más y más y más y más sin necesitarlo, es ahí donde cae que la avaricia o la codicia toma posesión de la persona y entonces ahí se puede convertir en un pecado. Ese afán de acumular riquezas se traduce en diversas acciones que resultan contrarias a los preceptos de la moral y del comportamiento ético, ya que pueden tener consecuencias negativas para otras personas e incluso para la sociedad en general. Y esto pasa mucho en sociedades capitalistas, ¿verdad? Jesús, a su vez, quiere explicar a esta persona con un ejemplo vivo lo que es ser codicioso. Y entonces vamos a ver la parábola en un segundo. So the text is talking about greed. And it's using the root of the word greed in Spanish comes from the Latin word cupiditas, which means to want more. And then it defines, the word greed is defined as the unmeasurable ambition and the wish to have money, goods, and all kinds of richness. So the word greed is one that is actually defined by the dictionary as vicious. Like ambition is something that people will get there and it's not needed. It's wanting to have more and more without need.
So is that which to accumulate richness is translated in the action of an aspect that is negative against the morality and the ethical behavior of the individuals, because it's carried out a negative way to do things. So a society that always wants to get more and more and more, it doesn't see empathy or the stuff in people, because it's only seeing the desire to get more. So that's kind of like many capitalist people do. Jesus is talking in this verse with an example about explaining what is to be greedy. And it's the parable that we're going to be explaining now. So el texto, la parábola, dice de esta manera. Entonces se refirió a una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. O sea, ya tanto. Dice, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todos estos productos? Entonces él tiene su propia contestación y dice, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo, la versión que leíste decía, y le diré a mi alma, ¿verdad? Muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. O sea, que después que le creció todos esos productos que tuvo, ¿verdad? Que tenía más y más y más, no encontraba dónde ponerlo. En vez de pensar, vamos a donarle esto a los pobres, pues no, entonces viene y dice, déjame hacer graneros más grandes para ponerlo. Y voy a ver qué hago. Entonces voy a descansar y le diré a mi alma, descansa, come y bebe y alégrate, porque ya has alcanzado todo lo que quieres, ¿verdad? So the text is very interesting. And when we enter to the parable section, Jesus says like this. Then he told them a parable. The land of a rich man produced abundantly. And he thought to himself, what should I do? For I have no place to store my crops. Then he said, I will do this. I will pull down my barns and build larger ones. And there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. So instead of like thinking about give what he had in excess to the poor, this man, he was so rich that he decided to build bigger barns and store all his goods there for the future. And then he said to his soul, to himself, take everything, eat, rest, be merry, basically because you have reached whatever you're supposed to reach out. And then Jesus comes and says what God will say to the man. Entonces viene Jesús y le dice, relata lo que Dios le diría a este hombre. Fíjese en la respuesta de Dios. La encuentro bastante graciosa. Pero Dios le dijo, necio, tonto, esta noche vienen a pedir tu vida. ¿Y lo que has provisto para quién será? So then God comes to this man and said, you fool, this very night your life is being demanded of you. And the things you have prepared, whose will they be? Así que vemos aquí el propósito del autor, el cual es recordarnos que es igual o más importante los tesoros que se construyen fuera de la tierra. Porque si nosotros
llegamos y construimos todos estos tesoros aquí y nos toca la hora de irnos con el Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Este hombre parece que no tenía herederos, porque dice el texto, no dice el texto nada. Dice que él se glorió en lo que había obtenido y le dijo a su alma, descansa, ten placer, haz lo que tú quieras, ya llegaste a la cumbre. O sea, no había quien dejarle esto. So we see that the text, the author is giving us the purpose of the text, which is equal or more important to build treasures on heaven, on the kingdom of God, because we don't know the day we're going to go from this world to another world, to the other world. So treasures that we build here, if we don't have inheritors, then who are going to take them? Otra cosa importante es que este hombre pudo haberle dado un poco de todo lo que él tenía a las personas en necesidad. Sabemos que hay mucha gente en necesidad. Entonces, si llegamos a un punto donde no sabemos qué hacer con lo que tenemos, pues es hora de decir quién puede usarlo, ¿verdad? Por eso nosotros, no sé si ustedes tienen esta costumbre, pero muchas personas tienen por costumbre limpiar sus casas en Navidad o una vez al año y sacar cosas que no necesitan, entonces los llevan a lugares donde pueden venderlos para sacar fondos y hacer obra de caridad. So many people once a year tend to clean their houses and take away the things they don't need so they can give it away to thrift stores or Goodwill so they can be used for people in need. El autor aquí está diciéndonos también que el afán y la ansiedad por el dinero o por la comida o por cómo pagar X o Y cosa no es bueno. O sea, el afán y por todas esas cosas es un afán desmedido. Por eso es que él está usando la palabra avaricia o codicia. Es un afán desmedido que entra en ser pecaminoso en un momento dado. So the author is also describing for us what is the anxiety and the wishful thinking of having money or food or money to pay this one thing or another. And what is saying the author here is that it can become greed, that wishful thinking, to the point to be a sin. Entonces, termina el texto diciendo lo siguiente, como conclusión. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para Dios. Diciendo que el hombre no estaba construyendo tesoros para Dios, sino para sí mismo. So the text finished saying, so it is with those who store up treasures for themselves, but are not rich toward God. So el texto en sí nos está diciendo la importancia de construir para el reino de Dios. The text is saying the importance to build for God's kingdom. En Mateo 6 hay otro texto donde Jesús está hablando del mismo tema o parecido, y me gustaría leerle ese texto para que ustedes lo comparen y lo vean. Mateo 6, del 16 al 91. Del 19 al 21, perdón. Dice así. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Ese verso me encanta. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es tu familia, tu corazón es tu familia, ¿verdad? Si tu tesoro es tu trabajo, pues tu corazón va a estar ahí. Pero Dios nos invita a que el tesoro esté construido en el reino de Dios y que seamos esos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, porque son todos regalos de Dios, ¿verdad?
So the text says in Matthew 6, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. So the text is inviting us to treasure our treasure in heaven, to save our treasure in heaven. And it's saying a particular verse that I like a lot. For where your treasure is, there your heart will be. So if your treasure is your family, your heart is going to be in your family. If your treasure is your job, your heart is going to be in your job. Finally, our treasure should be in God, because God is the one that provides everything, that gives us everything. Así que finalmente nuestro tesoro debe estar en Dios, porque Dios es el que nos da todo. También este texto de Mateo nos invita a no angustiarnos por la comida y la bebida, porque otras cosas alrededor nuestro deben traer su propio afán. En el verso 34 dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Así que en ese sentido, Dios nos está recordando cómo Dios está en control y que no debemos de exasperarnos por el futuro, porque Dios tomará control del futuro. The text finishes saying in the verse 34, so do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring worries on its own. Today's trouble is enough for today. So the text is reminding us that our weariness should be placed in God's hands, because God is in control of everything. And not to worry what is going to happen tomorrow, because every day has its own worries. Esta es la exhortación de hoy. Demos a Dios lo que es de Dios y no nos afanemos por nada. El rico insensato se jactó, se llenó hablando de sus graneros, de sus riquezas, y en esa misma noche vinieron por su vida. Vino el ángel del Señor por su vida. Pero realmente él no tenía ninguna riqueza en el reino de Dios. Así que Jesús nos recuerda que más que ser mayordomos de riquezas materiales, debemos ser buenos mayordomos de lo que pertenece al reino. Lo que poseemos le pertenece a Dios primeramente, y debemos recordar hacer esos tesoros en el cielo todos los días, porque ahí no los vamos a perder de ninguna manera. Pensemos en esto, meditemos en esto en el día de hoy al acercarnos a la mesa. Today, the message is to give to God what belongs to God, because we shouldn't worry for nothing. The rich man was filling his heart and mind about his barns and his richness and all the money he had, but his soul was empty because he didn't have richness in the kingdom of God. Jesus is reminding us that we should be good stewards of what we own, because it mostly belongs to God primarily. So I want to remind you to continue building treasures in the kingdom of God, where nobody's going to steal it. So let's think about this as we approach the table today. Amen.